Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio entonces al seminario del día de hoy, denominado Cobertura de efectos alrededor de la rodilla. Para iniciar a hablar sobre este tema, pues tenemos que ver cuáles son los objetivos de esta presentación. Inicialmente, reconocer la importancia de la cobertura adecuada a nivel de la rodilla, reconocer la anatomía vascular de la rodilla, conocer cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de los diferentes colgajos a nivel de los defectos que podemos encontrar en la rodilla, ver qué diferentes opciones quirúrgicas hay para restablecer esta cobertura y también aprender pues, a realizar un enfoque terapéutico que sea por regiones. Eh, También reconocer las diferencias entre estas diferentes opciones de cobertura que tenemos, conocer y aplicar el algoritmo terapéutico y comprender un poco de la parte quirúrgica de los principales caballos de batalla que tenemos para el manejo de estos defectos de cobertura. ¿Por qué hablar de estos defectos? Vemos que nos vemos expuestos todos los días a diversas retos en la cobertura de tejidos blandos alrededor de la rodilla. Vemos, por ejemplo, dehiscencias de abordaje quirúrgicos, osteomielitis, necrosis de los diferentes abordajes, exposición de materiales y exposición incluso protésica. Entonces, pues de ahí la importancia de hablar del tema del día de hoy. En cuanto a la anatomía de la rodilla, encontré las estructuras óseas principales compuestas por el fémur, la tibia, el peroné y la rótula. Estas pues están conectadas por todos los tejidos blandos circundantes, ligamentos, tendones y ya estructuras capsulares. El tendón ya del cuádriceps y la rótula se van a encontrar en la cara anterior de la articulación y a nivel postero medial de la rodilla vamos a tener ya los tendones isquiotibiales mediales y el tracto iliotibial y el bíceps femoral se van a encontrar ya en la cara posterolateral de la articulación. Conocer anatómicamente es muy importante los músculos alrededor de la rodilla porque van a ser unas de las opciones que vamos a tener para reconstruir los diferentes defectos. Entonces, conocer muy bien el vasto lateral, y conocer muy bien el sartorio, el grácilis, que aquí vamos a ver pues el sartorio, su inserción a nivel de la espina ilíaca antero superior y su inserción a nivel de la tuberosidad tibial en la parte medial. Este músculo va a estar irrigado por ramas directas de la arteria femoral. Vamos a tener que el cuádriceps va a darnos este vasto lateral que va a insertarse a nivel de la línea áspera y el trocánter mayor y va a insertarse a nivel de la tibia mediante el ligamento patelar. Este va a estar irrigado por la rama descendente de la circunfleja femoral lateral y en cuanto al grácilis, este va a estar insertado a nivel de la espina, la rama inferior púbica y se va a insertar a nivel de la tibia en el borde medial de la tuberosidad. Este va a estar irrigado por la arteria rama ascendente de la circunfleja femoral medial. En cuanto a los músculos de la pierna, que son importantes tenerlos en cuenta, vamos a tener principalmente el gastrocnemio medial, que va a ser nuestro principal caballo de batalla en la reconstrucción del miembro inferior alrededor de la rodilla. Este músculo va a insertarse en el fémur y a nivel de la porción más superior y medial del cóndilo femoral y se va a insertar a nivel ya de la tuberosidad calcánea mediante ya el tendón de Aquiles. Este músculo va a estar irrigado por la arteria sural medial en su vientre medial y la arteria sural lateral en su vientre lateral. Y el músculo fibularis longus o el peroneo largo, que también lo vamos a describir acá, entonces es importante tenerlo en cuenta, que va a insertarse en todo el trayecto del peroné en su cara lateral y se va a insertar en la cuña media. Este va a estar irrigado por ramas de la arteria peronea. Entonces es importante conocer todas esas estructuras musculares porque esas van a ser las opciones quirúrgicas que vamos a tener al momento de reconstruir. En cuanto a la anatomía vascular, conocer pues a grandes rasgos la anatomía vascular de la extremidad inferior, la arteria ilíaca común a nivel de la pelvis, ya dando la rama arteria de la ilíaca externa,
continuándose en la arteria femoral, a nivel del triángulo femoral, una vez ya cruza el ligamento inguinal, y ahí es donde va a darnos la arteria femoral profunda, que vamos a hablar un poco más adelante de los diferentes perforantes o vasos secundarios que nos va a dar este gran vaso. Posteriormente, a nivel del canal aductor de Hunter, vamos a tener ya el trayecto de la femoral superficial que a nivel de la fosa poplitea va a convertirse pues en la arteria poplitea y va a dar diferentes ramas geniculares que ahorita vamos a hablarlo más adelante, para posteriormente ya a nivel de la fosa poplitea en el segmento distal ya va a darnos el tronco tibio peroneo y va a darnos también la arteria tibial anterior. Entonces, conocer muy bien esta anatomía vascular es de suma importancia para saber qué opciones de cobertura vamos a tener y dónde están nuestros vasos perforantes a nivel de la rodilla. eh, Saber que hay una red genicular que va a darnos la irrigación de nuestra rodilla. Vamos a tener arterias tanto geniculares superiores mediales, superiores laterales, inferiores mediales, inferiores laterales y también una genicular media. Aquí vemos pues todo ese entramado vascular de la rodilla que va a ser el que nos va a dar toda esta irrigación a dicho nivel. Y acá hay secciones anatómicas en donde ya podemos ver la arteria genicular media, las arterias geniculares superiores e inferiores, tanto mediales como laterales. Para hablar un poco también de la anatomía vascular, es importante hablar de algo denominado las perforantes. Las perforantes, pues traigo acá a este señor que es Ian Taylor, que en 1972 hizo tinciones de los diferentes vasos a nivel de la extremidad inferior y caracterizó los diferentes angiosomas. Angiosomas caracterizados dado por una irrigación por un solo vaso perforante. Entonces, él describió los diferentes vasos perforantes de la extremidad, incluyendo los vasos geniculares, tanto mediales y laterales, lo que nos llevó a ese conocimiento de que esos vasos daban esa irrigación a dicho nivel. Y ya caracterizando un poco más, se han descrito los diferentes perforosomas, que son estos grupos o dermatomas que tenemos, que son irrigados propiamente por un vaso específico. Conocer las perforantes de los diferentes vasos, saber que cada vaso principal de la extremidad inferior nos va a dar diferentes perforantes. Vamos a tener ramas de la femoral, ramas de la poplitea, vamos a tener ramas de la genicular descendente, de la genicular ascendente y de la circunfleja femoral y de la femoral profunda. Entonces, pues, estos vasos perforantes van a servirnos para basar nuestros diferentes colgajos de tipo, em, de tipo fasciocutáneo. En cuanto a la anatomía, también importante, esto no es un tema que ha estado ajeno a la ortopedia. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio en donde se caracterizó y se evidenció las diferentes perforantes mediante una angiografía a nivel de la rodilla, para evaluar cuál era el método mejor para evitar la lesión de estos vasos perforantes a la rodilla en casos de reemplazo protésico a nivel de rodilla, comparando el abordaje común a nivel de la línea media de la rodilla y un abordaje anterolateral, evidenciando que en este abordaje anterolateral era el sitio adecuado para evitar esta lesión de las diferentes ramas, tanto nerviosas como de las diferentes perforantes geniculares que había en este entramado de la rodilla. En cuanto a la perspectiva histórica, cómo se ha llegado al conocimiento actual de estos diferentes colgajos. Inicialmente se manejaba en el momento de la cobertura, en donde se presentaba algún problema y se tenía que realizar alguna cobertura de esta herida. Posteriormente se vio que en el posoperatorio había problemas tanto en la cicatrización como en la adecuada cobertura de las diferentes heridas y en las diferentes implantes que colocábamos a nivel de nuestra rodilla, en donde había infección, exposición y teníamos que
buscar la forma pues de cubrir ese defecto. Entonces, llegaron inicialmente los colgajos musculares, principalmente el gastrocnemio medial, que era la técnica favorita o preferida para cobertura de defectos de la rodilla, con resultados favorables. Y después llegó los colgajos libres, que eran una opción para cobertura de defectos amplios a nivel de la rodilla. Dentro de esos, inicialmente fueron descritos el recto abdominal y el dorsal ancho. Luego llegaron los colgajos fasciocutáneos en hélice o rotacionales, que eran una opción en donde no había lesión muscular asociada de nuestra área donante para cobertura de estos defectos. Y posteriormente ya se empezó a tener como una medida más preventiva para abordar estos diferentes defectos. Entonces ya previa a cada cirugía ya había una preocupación sobre las posibles complicaciones en la cicatrización y en el manejo de estas heridas. Entonces llegó incluso lo que conocemos como expansión tisular profiláctica, en donde en pacientes donde teníamos riesgo de tener alguna exposición de material implantado, eran colocados 6 a 12 semanas antes, previa a esa cirugía de la rodilla, un expansor tisular para la cobertura adecuada de ese defecto. ¿Cuáles son las diferentes etiologías de estos defectos? Vamos a encontrar traumatismos en donde tanto el abordaje quirúrgico como los mismos defectos de los tejidos blandos traumáticos y el manejo con implantes pueden asociarse a un defecto de cobertura. Vamos a tener también en opciones quirúrgicas cuando tenemos, por ejemplo, resección de tumores a nivel de la rodilla, en donde se realiza una planificación preoperatoria para lograr una adecuada cobertura de estos defectos. Tenemos también las infecciones como la fascitis necrotizante a nivel de la rodilla y diferentes procesos infecciosos, y también defectos como las contracturas cicatrizales secundarias, por ejemplo, a quemaduras, en donde tenemos una limitación funcional a nivel de estos arcos de movilidad de la rodilla. En cuanto a las indicaciones, vamos a ver más adelante, pero pues tenemos diferentes indicaciones para la cobertura de estos defectos. Tenemos diferentes opciones terapéuticas. Dentro de estas, los defectos de más de 4 centímetros con no disponibilidad local de cobertura son la principal indicación de un manejo con colgajos. Tenemos también cuando tenemos vasos o nervios que están expuestos, denominadas también estructuras nobles, o cuando tenemos tejidos desvitalizados como huesos inferiores o tendones imparatenos, y también ya pues cuando tenemos material protésico o material implantado que está expuesto. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones que yo, pues que se designan más bien como relativas en cuanto a que el paciente va a tener la posibilidad de realizarse, pero va a tener mayor riesgo de complicaciones? En este caso, tenemos la enfermedad arterial periférica, una diabetes mal controlada, el consumo activo de cigarrillo, que sea de menos de 4 semanas previo al procedimiento quirúrgico, dado los problemas en la microcirculación generado por esto, y en la cicatrización, el uso prolongado de esteroides que va alterando esta cicatrización, y también ya áreas irradiadas en el riesgo pues de la fibrosis que vamos a encontrar en esos tejidos blandos circundantes que nos van a llevar a una limitación para la cicatrización adecuada de estas áreas. Y una muy importante que es la infección activa de la herida, que es una contraindicación relativa porque en caso de los colgajos musculares o los colgajos libres, van a estar indicadas su realización, dado que esto nos va a permitir que haya mayor irrigación a nivel de estos sitios en donde, dada la infección, hay poca irrigación local. El dogma central de la cirugía plástica hay que hablarlo un poco en cuanto a las opciones reconstructivas que tenemos. Inicialmente, pues se creó la escalera reconstructiva, que es pues la base de lo que se hacía previamente, en donde se prefería lo menos complejo, y se iba a lo más complejo según al falla y error en los métodos menos complejos, y posteriormente surge algo denominado elevador reconstructivo, en donde se consideró que, dadas las limitaciones de diferentes opciones que se encontraban en esta área, se podía ir de una
a otra directamente sin tener que pasar previamente por las otras opciones reconstructivas. Dentro de estas encontramos los injertos de piel, la ingeniería tisular, la expansión tisular, los colgajos locales, colgajos regionales y ya como la opción reconstructiva más compleja, la transferencia libre de tejidos o las opciones ya micro reconstructivas. Para hablar un poco de lo que vamos a hablar más adelante en cuanto a las opciones reconstructivas, es importante tener un idioma. Estos doctores son Mares y Nahai, que son doctores que crearon una clasificación tanto de colgajos musculares como de colgajos fasciocutáneos, y vamos a hablarla acá. En cuanto a los colgajos musculares, tener en cuenta que son cinco clasificaciones. Tenemos una clasificación tipo uno en donde hay un vaso dominante mayor, típico de este ejemplo es el tensor de la fascia lata. Tenemos un tipo 2 en donde hay un vaso dominante y hay dos vasos menores. El típico ejemplo de estos son el sodio y gracilis y también el trapecio. Hay que tener en cuenta que este tipo 2 se va a diferenciar de este tipo 5 que también va a tener múltiples vasos segmentarios menores, pero que este tipo 2 no va a sobrevivir con sus vasos menores si se disrupte o si se lesiona este vaso dominante mayor. Tenemos un tipo 3 que según Mates Sinahai tiene dos pedículos dominantes como el glúteo máximo, la arteria del glúteo superior y el glúteo inferior. Tenemos un tipo 4 en donde hay múltiples vasos segmentarios menores y este músculo puede sobrevivir a nivel a través de estos vasos segmentarios menores. Un ejemplo de estos es el sartorio, y tenemos también en tipo 5 en donde hay un vaso dominante mayor y múltiples vasos segmentarios menores, y este músculo, como lo decíamos, va a lograr sobrevivir a través de estos vasos segmentarios menores, a diferencia del tipo 2. Ya en cuanto a los colgajos faciocutáneos, es importante esta clasificación que nos va a hablar de la localización y del origen anatómico de los diferentes vasos perforantes. Vamos a tener que estos vasos perforantes se van a caracterizar por ir a través de un eje vascular axial y van a dar diferentes ramas perforantes que, como su nombre lo dice, van a transcurrir o van a perforar la fascia hasta llegar a la piel. Hay diferentes tipos de perforantes. Vamos a tener perforantes que según la clasificación también de Mates-Sinahai, tipo A son vasos cutáneos directos. La clasificación tipo B van a ser vasos septocutáneos, o ya la clasificación tipo C, que van a ser vasos musculocutáneos que van a discurrir a través de este vientre muscular y luego van a salir a la piel. Conocer también un poco sobre los diferentes patrones de irrigación de nuestros colgajos. Entonces tenemos patrones de irrigación que son randomizados, son aleatorizados, en donde no va a haber un pedículo único vascular en su trayecto, y en donde vamos a encontrar también patrones axiales, en donde se va a denominar axial porque va a contener un vaso único que está dando esta irrigación para este colgajo. También aquí traigo el término propela, que es importante en el conocimiento de la cobertura de la rodilla, en donde se refiere a un giro de este colgajo a través de su eje, a través de su eje de rotación, que sería pues nuestro vaso perforante, nuestro vaso tributario. Tener en cuenta que la distancia entre el punto de pivote o punto de rotación de nuestro colgajo hacia el defecto va a ser la misma que vamos a tener que tomar de nuestra área donante. Entonces, esto nos sirve para el planeamiento de este tipo de colgajos. Colgajos en quimera, que como lo vemos en este animal mitológico, son colgajos que tienen tanto componente faciocutáneo y tienen también componente muscular. Aquí vemos, por ejemplo, un anterolateral de muslo, en donde se le ha agregado músculo del vasto lateral para cobertura de un defecto. Conocer los colgajos peninsulares, que son colgajos que tienen una base distal al sitio donde se va a rotar, haciéndonos, pues, recordándonos una península, y este colgajo va a ser rotado hacia un defecto específico para lograr su cobertura. Colgajos recargados o supercargados, también denominados, en donde vamos a tener
este uso de este término a nivel de la microcirugía, en donde va a ser un vaso que va a estar conectado microvascularmente, pero también va a haber un vaso venoso adicional que se va a recargar, que se va a adicionar a este colgajo para evitar así la congestión venosa. Ya para irnos al enfoque terapéutico por regiones, que es el manejo usual que se le ha dado a este tipo de efectos, tenemos que en la rodilla típicamente el músculo gastrocnemio pues ha sido el principal caballo de batalla a través de la historia y también últimamente se han preferido estos colgajos en propela, dado su componente fasciocutáneo, con no lesión muscular a nivel del sitio donante. Eh, Últimamente ya vamos a encontrar diferentes opciones y diferentes enfoques. Encontré en la revisión de literatura que dice pues diferentes enfoques, tanto por tamaño como por cavitación del defecto. Entonces vamos a tener que tamaños pequeños, vamos a preferir colgajos peninsulares, colgajos en propela o colgajos ya musculares de gastrocnemia o también de perforantes por ejemplo, la arteria sural media. Y en defectos ya grandes vamos a preferir ya opciones microquirúrgicas, como lo tenemos con el colgajo ALT, como lo tenemos con el colgajo perforante de arteria toracodorsal, también con el circunfleja ilíaca superficial y el latísimos dorso y dorsal. Entonces, para abordar estas opciones reconstructivas es importante pues, clasificar y hacer un algoritmo y basarnos en un algoritmo terapéutico. Este es un ejemplo de un algoritmo terapéutico en donde los autores proponen tres diferentes tamaños de defectos y según eso caracterizan pues cada uno de los colgajos específicos. Tenemos que colgajos defectos menores de 4 centímetros pueden ser superficiales en donde podemos realizar un injerto más o menos la colocación de un sistema de presión subatmosférica y tenemos ya defectos que sean profundos en donde haya exposición de la patela, en donde haya exposición de hueso desvitalizado o haya exposición de implantes, en donde hay que caracterizar si hay o no infección y si ese es un defecto tridimensional o no. En caso en donde haya infección, vamos a preferir colgajos musculares, caracterizando a nivel suprapatelar sobre todo este tipo de efectos y manejándolos con músculos como el sartorio y gráciles a nivel infrapatelar con el gastrocnemio y a nivel patelar también el gastrocnemio. Y ya defectos en donde no haya infección y no haya un defecto de cobertura tridimensional, preferir la opción de los defectos suprapatelares, los colgajos en propela, el sural medial, infrapatelares el propela, el peroneo y patelares ya propiamente las propelas o el colgajo sural medio. Ya en los defectos moderados, que son de 4 a 6 centímetros, entonces lo mismo. Si son defectos que son superficiales, podemos hacer un injerto de piel, más o menos va previamente granulación de este tejido, y si ya son profundos, vamos a irnos por otras opciones quirúrgicas. Dentro de estas, las suprapatelares, vamos a tener el vasto lateral, el gastrocnemio, en el infrapatelar y en el patelar también el gastrocnemio. Y cuando no haya infección y sean defectos superficiales, ya los colgados locales o los propela van a ser más complejos, entonces van a preferirse ya opciones microquirúrgicas o basadas en perforantes, como por ejemplo el ALT. Ya en defectos grandes, pues aquí pues hay que ver cómo está nuestro defecto para saber si vamos a cubrir este área con un colgajo que tiene parte muscular y parte de fascia y tejido celular subcutáneo, como por ejemplo estos colgajos quiméricos, y ya en donde no haya infección y no haya un defecto tridimensional, la opción de cobertura pues son los colgajos fasciocutáneos, en donde vamos a usar este tipo de colgajos delgados para la cobertura. ¿Qué opciones quirúrgicas disponibles encontramos? Aquí vamos a hablar de unos ejemplos de cada una de estas opciones quirúrgicas. Tenemos los injertos de piel, la expansión tisular, los colgajos de piel, los colgajos musculares, los musculocutáneos y los colgajos libres. Los injertos de piel son buenas opciones cuando tenemos este tipo de defectos, que son defectos tipo de glowing,
en donde no hay un componente avascular a nivel de la fascia superficial muscular, en donde se puede llevar a una granulación a través de sistemas de presión subatmosférica e injertar este área. La expansión cutánea, que como lo decíamos, es una muy buena opción en la planificación preoperatoria de estos posibles defectos en donde haya un cierre complicado en nuestra herida a nivel de la rodilla o ya en resecciones propiamente tumorales. Aquí vemos un ejemplo de una anomalía vascular donde se realiza una expansión tisular para cobertura de esta área. Y ya propiamente a lo que nos trae el seminario del día de hoy, que ya son las opciones quirúrgicas con colgajos. Vamos a hablar de los colgajos de piel, colgajos musculares, los musculocutáneos y los libres. En cuanto a colgajos de piel, encontramos los colgajos locales fasciocutáneos. En cuanto a los colgajos basados en perforantes, los principales van a ser los colgajos Keystone, el ALT de perforantes y los colgajos suprageniculares y otros tipos de colgajos como son el colgajo de la arteria sural medial, el colgajo safeno, el cutáneo sural lateral. Este tipo de colgajos, como lo son los fasciocutáneos, vamos a tener que van a tener un patrón de irrigación que va a ser randomizado, que va a ser, no va a tener un eje vascular descrito, en donde se va a realizar una disección de nuestro plano de nuestro pedículo en un área donde no haya cicatriz previa para permitir que estos vasos que van a través del plejo subdérmico vayan y sean rotados para una cobertura de nuestro defecto. Aquí vemos, por ejemplo, un defecto de una necrosis de un área quirúrgica en la rodilla. Los colgajos Keystone, que son muy importantes para este tipo de manejo de cobertura a nivel de los tejidos de la rodilla. Tenemos cuatro tipos de colgajos. Uno, el tipo uno en donde se incide solamente la piel. Tenemos un tipo 2 en donde se va a incidir tanto la piel y la fascia alrededor de nuestro defecto. Vamos a tener un tipo 3 que va a ser un colgajo doble y vamos a tener un tipo 4 en donde se va a realizar un injerto de piel a nivel del área donante de este colgajo. Importante al momento de realizar estos colgajos Keystone, pues ver que el eje de nuestro defecto, del vértice de nuestro defecto con respecto a la generación de este diseño de este colgajo va a ser en 90 grados. Esto va a permitir que haya un cierre de los vértices del área donante, como lo vemos acá. Aquí vemos, por ejemplo, un colgajo usado en un defecto tumoral, en donde pues, se realizó un diseño de un colgajo Keystone doble que fue rotado y fue avanzado a la línea media, logrando un cierre adecuado de nuestros vértices de la serie. Otro efecto a nivel de la fosa poplitea, en donde se logró una cobertura por medio de un colgajo Keystone, saber que este área demarcada es lo denominado como hotspots, que son como las áreas calientes en donde van a ver los diferentes vasos perforantes, por lo cual nuestro plano de disección va a ser un plano suprafacial desde la periferia de nuestro colgajo Keystone hasta este área denominada hotspots con el fin de no desvascularizar este colgajo y lograr así que sobreviva. Otro tipo de colgajo Keystone usado para ya un defecto en cara anterior de la rodilla y los colgajos pues de perforantes, por ejemplo aquí un colgajo de ALT de flujo reverso para una cobertura de una lesión traumática con una rodilla flotante a nivel de la cara lateral de la rodilla. Este colgajo es disecado hasta su pedículo y es rotado, como lo vimos en esos colgajos de propela, dándole cobertura adecuada a nivel de la rodilla. Colgajos de perforantes, como por ejemplo este de la arteria supragenicular lateral, en donde se realiza un diseño triangular y se realiza un avance de ese tejido para un cierre posterior de nuestra área donante de forma de Benje. Colgajos fasciocutáneos, como lo son el colgajo cutáneo sural. El colgajo pues, se localiza a nivel de la fosa poplitea, a nivel de la mitad de la pierna, centrado a nivel del rafe de los músculos gastrocnemios. Sus pedículos van a ser las ramas cutáneas directas, tanto de la arteria sural como de la vena safena menor y el nervio sural, por lo cual aquí vemos cómo debe respetarse ese pedículo
Una vez disecado eso, se va a lograr su rotación para cobertura de defectos. Aquí vemos pues el colgajo donde se debe respetar estas ramas safenas. Las ramas surales, perdón, y aquí vemos un colgajo safeno en donde vamos a reconstruir defectos, por ejemplo, aquí en la fosa poplitea, en donde vamos a basar nuestro pedículo vascular en la cara medial, tanto del muslo como de la pierna, para realizar una rotación respetando pues su eje vascular a nivel de la rama safena de la arteria descendente de la rodilla. En cuanto a colgajos musculares, ¿qué opciones quirúrgicas tenemos? Hay unos basados proximalmente, como el de colgajo gastrocnémico, colgajos basados ya distalmente, como el colgajo gracilis, el sartorio y el vasto lateral. Aquí, por ejemplo, el colgajo muscular gastrocnemio, en donde se reconstruye un defecto de los tejidos blandos a nivel de la rodilla. Esto, recordarlo, es un colgajo mate sinaje tipo 1, que va a estar basado en la arteria tanto sural medial en su vientre muscular medial o su arteria sural lateral en el vientre lateral. Eh, Aquí vemos un colgajo de peroneo largo muscular, en donde se va a tener su ramas a nivel de ramas distales de la arteria peronera. Este es un colgajo mate Sinajay tipo 4. El colgajo gracilis, que aquí hacemos una salvedad, aunque es un colgajo que es mate Sinajay tipo 2. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, como haciendo una sección de este músculo a nivel de su parte proximal y dejando solamente su porción distal, y rotando este colgajo hacia distal, vamos a obtener supervivencia de este colgajo a nivel de sus ramas geniculares, que son sus pedículos menores. El colgajo del sartorio, que es un mate sinajal tipo 4, que va a estar dado por las ramas directas de la arteria femoral. Aquí vemos cómo es su disección a nivel medial del muslo, cómo se va a desinsertar en su porción proximal y cómo se va a rotar para estos diferentes defectos de cobertura a nivel de la rodilla. El colgajo muscular de vasto lateral es una opción bastante gruesa, que es una opción para cobertura de defectos bastante cavitados, en donde haya exposición de material, como lo vemos en este tipo de defectos, en donde se realiza una desinserción proximal de este vasto lateral, dejando estas ramas distales sin lesionar para poder tener esa circulación a nivel distal de nuestro colgajo. Colgajos musculocutáneos, dentro de estos tenemos colgajos basados proximalmente, como el gastrocnemio musculocutáneo, o basados distalmente, como el colgajo ALT reverso, y también el colgajo parcial de vasto lateral, tanto con su componente muscular como ya su componente fascocutáneo. Aquí, por ejemplo, un colgajo musculocutáneo de gastrocnemio para un defecto de cobertura posterior a una lesión de tejidos blandos en una rodilla flotante, en donde tenemos exposición de material de osteosíntesis. Vemos cómo se diseca y cómo se eleva ese colgajo, tanto en su componente muscular como en su componente cutáneo, y el área donante de nuestro colgajo va a injertarse para lograr pues cobertura de este área donante. Ya colgajos como el colgajo ALT reverso músculo cutáneo, que son colgajos ya quiméricos que nos van a permitir ya la cobertura de defectos un poco más amplios. Aquí tenemos un caso de una paciente oncológica en donde se realiza un colgajo quimérico de ALT y del vasto lateral para cobertura de efectos cavitados en un planeamiento preoperatorio. Y ya colgajos libres, como el colgajo ALT libre y el colgajo de dorsal ancho libre, que es una muy buena opción reconstructiva para efectos musculares. Aquí vemos el colgajo ALT libre, cómo se realiza en un caso de un paciente con un trauma, con una rodilla flotante, en donde tenemos gran lesión de los tejidos blandos, en donde tenemos exposición de los segmentos de fractura, y en donde se requiere una cobertura que sea bastante gruesa, bastante espesa para este área de defecto. Y ya el colgajo dorsal ancho, que es una opción reconstructiva microquirúrgica para defectos que son bastante amplios, como por ejemplo aquí en este defecto posterior a una exposición
de una reemplazo de rodilla tricompartimental, en donde realizando esta disección microquirúrgica de este colgajo y realizando pues la disección de nuestros vasos microvasculares, como lo son los toracodorsales, se logra obtener una adecuada cobertura de estos defectos. Hay que tener en cuenta pues, las diferentes comparaciones entre cada una de estas opciones de cobertura. Vamos a tener diferentes opciones y hay que enfocarlo de menor a mayor complejidad, dependiendo del tipo de nuestro defecto. Como lo veíamos, la expansión tisular es buena opción, es un procedimiento que es sencillo, pero se requiere que haya, por ejemplo, un tejido que esté viable, un tejido que esté íntegro y que no esté infectado y pues requiere expandir en múltiples ocasiones estos tejidos blandos, por lo cual pues va a dar un poco más de tiempo para su manejo. En los colgajos locales musculares, que son excelente opción para el manejo de infecciones asociadas y que lamentablemente en las desventajas van a encontrarse este déficit secundario al tejido muscular que está transpuesto, los colgajos faciocutáneos o de perforantes, que van a ser las mejores opciones estéticas para cobertura de los defectos alrededor de la rodilla. Sin embargo, no van a ser tan buenos en las áreas infectadas y ya los colgajos libres en donde se prevé un mínimo daño de esta área donante, en donde hay múltiples áreas donantes y en donde lamentablemente pues se va a requerir una disección microvascular y una anastomosis microvascular, por lo cual su disección pues va a ser más compleja. Aquí les traía pues algo de técnica quirúrgica de los principales colgados, sin embargo ya estoy pues un poco retrasado, entonces pues vamos a ver principalmente el colgajo muscular de gastrocnemio, que es como el principal colgajo que vamos a tener en las opciones de reconstrucción alrededor de efectos alrededor de la rodilla. Este colgajo es un colgajo muscular. Aquí traigo el manual de disecciones de colgajos del miembro inferior, un manual que ustedes deben conocer, pues, previamente. Es un manual que fue hecho por una revisión de una tesis de un cirujano plástico que fue graduado de la Universidad Nacional, sin embargo, ya falleció. Vamos a tener que en la disección de este colgajo de gastrocnemia, vamos a hacer la disección del gastrocnemio medial, basándonos en la arteria sural medial. En la arteria sural medial, vamos a realizar un abordaje que es medial a nivel de la pierna, 2 centímetros posterior al borde posterior de la tibia. Vamos a realizar nuestra disección separando nuestro rapé muscular de los músculos gastrocnemios y dividiendo ese gastrocnemio medial del músculo sóleo. Aquí vamos a encontrar el tendón de plantaris, que va a ser importante pues dejarlo unido a este sóleo. Y una vez ya lograda esa disección distal de nuestro colgajo, se va a llevar a una sección de el colgajo para transposición posterior del mismo a nivel de nuestro defecto. Para concluir, pues este algoritmo que es simplificado, en donde tenemos las diferentes opciones, como lo veíamos en defectos pequeños, preferir colgajos fasciocutáneos o colgajos en propela. En defectos pequeños, pero que sean cavitados, pues ya vienen las opciones con colgajos musculares. En defectos moderados, las opciones son los colgajos fasciocutáneos, o si son cavitados, pues los colgajos musculares, como es el gastrocnemio, y ya en opciones grandes en donde haya un déficit de cobertura, exposición de estructuras nobles, las principales opciones van a ser los colgajos microquirúrgicos. La rehabilitación, importante, la inmovilización posoperatoria, por lo menos 2 a 3 semanas. Ya la rehabilitación posoperatoria después de este tiempo va a depender de cuál fue el grado de lesión de los tejidos blandos alrededor de la rodilla, como ligamentos, la cápsula, las diferentes estructuras. Y es importante realizar, pues, cuando haya ese tipo de lesiones, una fisioterapia que sea guiada por un profesional. Como conclusiones, pues estos defectos alrededor de la rodilla requieren una evaluación cuidadosa del defecto, del estado de la piel, de los músculos circundantes, para definir cuál va a ser nuestro método de cobertura ideal. Estos colgajos, como lo vimos, pueden ser elevados de la pierna y del muslo, con diferente patrón
Dependiendo pues del patrón de la lesión y también cuando tenemos ya tanto lesiones que comprometan tanto la pierna y el músculo y no hayan opciones locales o locorregionales para reconstrucción de estos defectos, ya los colgajos libres pues distales deben ser siempre pues la última opción para la cobertura de estos defectos. Es importante recordar que una cobertura adecuada y rápida de esta rodilla nos va a llevar a un adecuado resultado en cuanto a movilidad y en cuanto a adecuada rehabilitación. Muchas gracias. Esto pues era el seminario que les traía el día de hoy y quedo atento pues a cualquier pregunta que tengan.